día tengan todos ustedes. Espero se encuentren muy bien de salud. Quiero también agradecerles por los buenos comentarios que he recibido hacia este espacio y dar de nueva cuenta inicio a la revisión de los temas. El tema de hoy es crisis hipertensivas. Hablemos de crisis hipertensivas. Una crisis hipertensiva se define como una elevación aguda de la presión arterial, es decir, en un espacio corto de tiempo, que es capaz de producir, al menos en teoría, alteraciones funcionales o estructurales en los órganos diana u órganos blancos de la hipertensión. Estos órganos son el corazón, el cerebro, el riñón, la retina y las arterias. Cabe señalar que esta definición no hace referencia ni a los síntomas que presenta el paciente y tampoco menciona si el paciente tiene o no tiene diagnóstico de hipertensión arterial, por lo cual una crisis hipertensiva, de acuerdo a esta definición, se puede presentar en cualquier persona. Las crisis hipertensivas han sido un tema poco atractivo incluso para los especialistas en hipertensión. Algunas menciones se hacen en las guías internacionales y nacionales sobre hipertensión, sin ir más lejos. Por ejemplo, la guía conjunta entre las sociedades europeas de hipertensión y cardiología le dedica nada más un pequeño apartado, y la mayoría de las guías clínicas se refiere a las crisis hipertensivas de manera muy general. Desde hace 30 años aproximadamente, el Comité Nacional Norteamericano estableció una diferencia terminológica y operacional entre urgencias y emergencias hipertensivas. Este término o esta diferencia se ha ido manteniendo a través del tiempo y se ratifica posteriormente en casi todas las guías de hipertensión y trabajos sobre el tema de crisis hipertensivas. Sin embargo, recientemente se ha utilizado un término que se considera un tercer tipo de crisis hipertensivas, que se le denomina pseudocrisis hipertensiva. Este es una presentación muy habitual en las consultas ambulatorias o las consultas de atención primaria. Las llamadas pseudocrisis o falsas crisis hipertensivas se presentan en la práctica clínica diaria, ¿verdad? Entonces, muchos de los autores no reconocen este tercer tipo de crisis hipertensivas, pero sí está definido. En nuestra práctica diaria podemos encontrar de los tres tipos de situaciones, es decir, podemos ver pseudocrisis, urgencias y emergencias hipertensivas, que a veces pueden solaparse entre sí y confundirse. De hecho, algunas condiciones clínicas, por ejemplo la hipertensión maligna, epistaxis, que son sangrados a través de la nariz, síndromes hiperadrenérgicos o pacientes anticoagulados, pueden quedar clasificados indistintamente dentro del apartado de urgencia hipertensiva o emergencia hipertensiva en función de la intensidad con la que se presente el cuadro clínico. De tal manera que históricamente la definición de la crisis hipertensiva ha tenido diferentes valores a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en el 2000, algunas de las sociedades especialistas en hipertensión, como la Sociedad Española, definía una crisis hipertensiva cuando la presión arterial sistólica rebasaba los 210 milímetros de mercurio y la diastólica rebasaba los 120. Aunque la mayoría de las sociedades actualmente están de acuerdo en que la definición de una crisis hipertensiva es cuando las cifras de la presión arterial sobrepasan los 180 milímetros de mercurio en la presión sistólica y los 120 milímetros de mercurio en la presión diastólica. Incluso todavía hay alguna confusión porque, por ejemplo, las sociedades europeas de hipertensión o las sociedades británicas de hipertensión no mencionan un nivel o una cifra específica que defina la emergencia o la urgencia hipertensiva, sino más bien se basan únicamente en el daño que tengan a órgano blanco. En relación a las pseudocrisis hipertensivas, podemos mencionar que también son conocidas como pseudourgencias hipertensivas. Son elevaciones de la presión arterial reactivas y transitorias secundarias a una estimulación del sistema nervioso simpático.
El sistema nervioso simpático es el que se encarga del control de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial a través del tono vascular y puede ser estimulado por situaciones que involucren estrés, por ejemplo, algún dolor agudo, el frío ambiental. Algunos fármacos estimulan este sistema nervioso simpático, ingestas recientes de sustancias como el café, la retención urinaria, el ejercicio físico intenso, o también puede ser que estas pseudocrisis se caractericen así porque son defectos en la técnica de la medición de la presión arterial, es decir, que el paciente se le toma de manera única o que tiene una postura inadecuada al momento de la toma de la presión arterial o que acaba de realizar algún tipo de actividad física y por eso se manifiestan estas cifras tensionales. En este grupo también se incluyen a los pacientes con hipertensión clínica aislada, que antes era llamada hipertensión de bata blanca, en donde los pacientes se presentaban en el consultorio con cifras elevadas de la presión arterial, pero durante el monitoreo ambulatorio de la presión arterial en su casa ellos presentaban cifras normales. La prevalencia real de la pseudocrisis ha sido muy poco analizada, aunque en los pocos estudios que hay al respecto se reporta una prevalencia entre el 24 y el 43%, dependiendo de la serie revisada. En algunos de estos modestos estudios se ha descrito que la comparación de variables, por ejemplo la presión arterial sistólica, es significativamente menor en la pseudocrisis con respecto a las crisis hipertensivas verdaderas. Lo que sí parece claro es que estas pseudocrisis no ocasionan lesiones en los órganos diana u órganos blanco y que clínicamente son asintomáticas o bien cursan con los síntomas específicos del posible desencadenante, es decir, traen síntomas de ansiedad o traen síntomas de dolor en algún órgano, por ejemplo algún dolor relacionado a un cólico renal por piedras en los riñones o algún dolor abdominal que fue el desencadenante de la crisis. Más que síntomas asociados a vasoespasmo por hipertensión arterial, presentan síntomas localizados en otros órganos. ¿Qué hacer en una pseudocrisis hipertensiva? En estos casos siempre está indicado el reposo. Nos menciona que de preferencia sea en la posición de decúbito supino, es decir, acostados y en una habitación que esté tranquila, con poca luz y menos ruidos. Es decir, estas condiciones pocas ocasiones las vamos a encontrar en un hospital y menos en un servicio de urgencias donde hay mucha movilización, hay mucho ruido y generalmente son áreas muy iluminadas. Por lo cual nos menciona que en estas condiciones el paciente debe estársele midiendo la presión arterial al cabo de 10 a 30 minutos, en donde se espera ya la normalización. En estos casos de pseudocrisis no es necesario administrar fármacos antihipertensivos, pues la presión arterial en principio debería normalizarse cuando desaparezca o se corrija el factor que desencadenó la hipertensión. No obstante, en algunos casos se pueden precisar de algunos medicamentos como analgésicos para quitarles el dolor y de esa manera regular las cifras de la presión arterial, o la administración de ansiolíticos para regular los síntomas de la ansiedad, y secundario a esto empieza a haber mejoría en las cifras tensionales. En aquellos pacientes que no tenían antecedentes de hipertensión arterial, una vez pasada la fase aguda se debe de hacer lo propio, es decir, hacer un diagnóstico de hipertensión arterial clínico, ya sea por la consulta o de manera ambulatoria, con un monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Urgencias hipertensivas. Las urgencias hipertensivas se definen como elevaciones agudas de la presión arterial que no provocan afectación de los órganos diana de la hipertensión, o si ésta se produce es de un carácter muy leve. A diferencia de las emergencias hipertensivas, al no existir un compromiso vital inmediato, las urgencias hipertensivas nos permiten que la corrección de la presión arterial sea con tratamiento por vía oral y en un plazo de tiempo superior, es decir, podemos tener varias horas hasta varios días para poder normalizar la presión arterial en las urgencias hipertensivas, siempre y cuando se haya corroborado que de verdad no hay daño a ningún órgano blanco. La mayoría de las urgencias hipertensivas ocurren en pacientes asintomáticos o con síntomas muy vagos o inespecíficos, es decir, pueden traer dolor de cabeza, mareo, vértigo, inestabilidad en la marcha,
algo de dificultad respiratoria, pero generalmente no son condiciones críticas. Es importante saber que hay un efecto rebote tras la supresión de algunos antihipertensivos, sobre todo los simpaticolíticos, por ejemplo la clonidina o la metildopa, y en algunos beta bloqueadores. La situación aquí es importante porque la mayoría de los pacientes que recibimos en urgencias, en esta situación de urgencia hipertensiva, es porque han suprimido la toma de alguno de sus medicamentos. Por eso es muy importante la evaluación inicial con un interrogatorio para ver cómo está el apego al tratamiento del paciente, es decir, si de verdad se está tomando sus medicamentos como los tiene indicados. ¿Dónde deben de tratarse las urgencias hipertensivas? Como ya vimos, las urgencias hipertensivas pueden controlarse en el ámbito de la atención primaria, remitiendo únicamente al servicio de urgencia hospitalario a aquellos pacientes que no respondan al tratamiento vía oral o los que requieran de alguna exploración complementaria que no pueda realizarse fuera del hospital, porque se sospeche que de verdad hay daño a un órgano blanco, y en este caso pues ya hablaríamos de una emergencia hipertensiva. Pero si se corrobora que no hay daño al órgano blanco y el paciente ha tenido una buena respuesta con el tratamiento vía oral, las urgencias hipertensivas pueden y deben de tratarse de manera ambulatoria para evitar saturar los servicios de urgencias. Deben de tratarse, pues ya vimos que en relación a las urgencias hipertensivas, como no hay un interés de normalizar rápidamente la presión arterial, la mayoría se controlan con un fármaco por vía oral, y aunque en la actualidad contamos con un elevado número de medicamentos antihipertensivos vía oral, no existe un consenso definitivo respecto al agente antihipertensivo de elección. Históricamente se han utilizado el captopril y el nifedipino. Por ejemplo, en relación al captopril, es el fármaco que habitualmente se menciona en casi todos los protocolos y las guías de urgencias que abordan el tratamiento de las urgencias hipertensivas, tanto a nivel de atención primaria como hospitalaria, aunque las evidencias científicas son escasas y de baja calidad, pero por su amplia experiencia se recomienda su uso. Se menciona que una dosis inicial de 25 miligramos vía oral de captopril iniciará su efecto a los 15 a 30 minutos y se prolongará durante 4 a 6 horas. Posteriormente, tenemos que asegurar que siga con una pauta de medicación con el mismo captopril o con algún otro fármaco de vida media más larga hasta que llegue a la consulta con su médico familiar para que éste sea el que lleve el control del caso. En relación al nifedipino, el empleo de cápsulas de liberación rápida se había impuesto en la década de los 80-90 como el tratamiento de elección. Sin embargo, una serie de evidencias cuestionaron este uso e hicieron que poco a poco fuera perdiendo su fama en el uso de las urgencias hipertensivas. Además, como ya hemos repetido en varias ocasiones, las urgencias hipertensivas no necesitamos ni está aconsejado la reducción rápida de la presión arterial ni la reducción rápida de la presión arterial que induce el nifedipino, ya que puede provocar hipotensión sintomática, eventos vasculares isquémicos, cambios electrocardiográficos por isquemia e incluso infarto. Por eso es que el nifedipino en administración sublingual está proscrito ya para las urgencias hipertensivas o emergencias hipertensivas, aunque su uso vía oral todavía puede ser considerado. Por lo tanto, el tipo de fármaco que se debe utilizar en las urgencias hipertensivas dependerá de la enfermedad asociada, tanto aquella que acompaña a la crisis hipertensiva como otras afecciones crónicas que coincidan en un determinado paciente. De tal manera que aquí en la práctica podemos distinguir dos situaciones. La primera situación con la que nos encontramos son aquellos pacientes que no reciben habitualmente tratamiento antihipertensivo. En este caso, bastará con iniciar dicho tratamiento por vía oral, siguiendo las recomendaciones de las últimas guías internacionales de manejo de la hipertensión arterial. Los fármacos actuales se agrupan en 4 grandes familias. Pueden ser diuréticos, beta bloqueadores, calcio antagonistas y bloqueadores del sistema renina-angiotensina. Cualquiera de ellos puede ser utilizado a sus dosis habituales tanto en monoterapia como en combinación para el tratamiento de esta situación clínica. La otra situación en la que nos podemos encontrar
son aquellos pacientes que ya reciben tratamiento crónico antihipertensivo. En estos casos es necesario que después de comprobar el grado de cumplimiento del mismo y que la dosis e intervalos de administración son los correctos, se aumente la dosis diaria o se asocie otro fármaco. Porque como ya vimos, si el paciente se toma bien su medicamento y las dosis son correctas o ya tenemos la dosis tope del medicamento, lo que tenemos que hacer es ajustar el tratamiento, incluso si hay necesidad, agregarle otro fármaco. Las hipertensivas se definen como elevaciones agudas, importantes y mantenidas de la presión arterial que se acompañan de alteraciones estructurales y funcionales graves, la mayoría de las veces, en los órganos diana o en los órganos blancos de la hipertensión, con compromiso vital para el paciente. Por lo tanto, como aquí hay un compromiso de los órganos, estas sí requieren el descenso rápido de la presión arterial, es decir, son una emergencia verdadera. No necesariamente tenemos que normalizar las cifras de presión arterial. De preferencia, los fármacos que utilizamos son vía parenteral, es decir, vía intravenosa, y el control debe realizarse en un centro hospitalario que tenga la opción de permitirnos monitorizar al paciente sus constantes vitales. ¿Dónde deben de tratarse? Como ya lo estamos viendo, su tratamiento inicial debe ser siempre intrahospitalario, es decir, a través de su ingreso al servicio de urgencias para posteriormente ser derivado de acuerdo a las necesidades, ya que en ocasiones el paciente va a necesitar su admisión hospitalaria para continuar el tratamiento antihipertensivo y para continuar la vigilancia en una unidad de cuidados intensivos. Aquí mismo en el servicio de urgencias debe realizarse los estudios para establecer el órgano diana afectado. Para ello es necesario primero un adecuado interrogatorio de los antecedentes del paciente, una exploración física detallada, sin dejar de lado la exploración de fondo de ojo, que es una parte muy importante de la exploración física para descartar daño directo a la retina, la realización de un electrocardiograma para descartar daño cardíaco, una tomografía de cráneo en caso de tener síntomas neurológicos focales, la urea y la creatinina para búsqueda de afectación de la función del riñón, y otros estudios más específicos se solicitarán únicamente en situaciones de sospecha alta ante situaciones clínicas particulares, como por ejemplo una disección aórtica, una preeclampsia, algún edema agudo de pulmón, o requerirán de algunos otros estudios que se deben de realizar desde el servicio de urgencias. Deben tratarse las emergencias hipertensivas. El objetivo es reducir las cifras tensionales en un plazo de tiempo más o menos corto. Como ya lo vimos, aquí contamos desde minutos a pocas horas en función del tipo de emergencia hipertensiva. En general, se recomienda que se realice una reducción de la presión arterial en torno al 20 al 25% de la inicial, es decir, de la que llegó el paciente. Tenemos que reducir aproximadamente un 20 a 25%, esto en los primeros minutos hasta las 2 horas de iniciado el evento, ya que la normalización brusca puede provocar episodios de isquemia tisular a cualquier nivel. Por eso, aunque sabemos que tenemos que tratar de disminuir la presión arterial con rapidez porque ya estamos estableciendo el daño al órgano blanco, no es recomendable llevarlo a cifras normales porque podemos empeorar la situación. Entonces un 20 a 25% es el consenso en la disminución de la presión arterial en las emergencias hipertensivas durante las primeras horas. Existen diferentes tipos de emergencia hipertensiva, como ya hemos mencionado, y su abordaje terapéutico no va a ser igual. Así, los pacientes con lesión aguda extracerebral, por ejemplo, alguna disección aórtica, un edema agudo de pulmón, este tipo de pacientes se benefician con una disminución intensiva y más rápida de la presión arterial. Y por el contrario, los pacientes que tienen una lesión cerebrovascular, el objetivo de la presión arterial se debe de alcanzar de manera más gradual o más lentamente y con una monitorización de la clínica neurológica. Como los fármacos empleados se administran de manera intravenosa, son de acción rápida, tienen una semivida corta y una fácil dosificación, y esto puede hacer que haya descensos muy importantes de la presión arterial.
pero en el caso de los problemas cerebrovasculares, si disminuimos la presión arterial de manera brusca, podemos disminuir la perfusión cerebral y hacer más extensa el área de infarto o hemorragia. De acuerdo a esto, pues mencionaremos algunos tipos de emergencias hipertensivas. Dentro de las neurológicas tenemos a la encefalopatía hipertensiva, al EBC o enfermedad vascular cerebral isquémico o la hemorragia cerebral. Estas como emergencias hipertensivas como órgano blanco el cerebro. En este caso, el tratamiento recomendado de elección es utilizar el labetalol o el nitroprusiato de sodio. En las emergencias hipertensivas de tipo cardiovascular, por ejemplo los síndromes coronarios, el fármaco utilizado de preferencia es la nitroglicerina. En el edema agudo de pulmón, que es otro de las emergencias hipertensivas cardiovasculares, se utiliza la furosemida, ya que vemos que aquí el problema es la sobrecarga de líquidos, y también se utiliza el nitroprusiato. Y en algunas otras causas de emergencias hipertensivas, entre las más comunes, por ejemplo una insuficiencia renal aguda, está indicado el uso de labetalol, nicardipino o nitroprusiato de sodio. En la preeclampsia o eclampsia está recomendada la hidralazina. En algún otro tipo, por ejemplo, en exceso de catecolaminas circulantes, por ejemplo, algún paciente que tenga algún feocromocitoma, el recomendado es la fentolamina, y de acuerdo a la situación clínica se debe de utilizar el medicamento de elección para evitar complicaciones del mismo medicamento, porque todos los medicamentos pues también tienen efectos secundarios que hay que conocer y sus contraindicaciones. Por mencionar las dosis de algunos de los fármacos que se utilizan con mayor frecuencia, tenemos al nitroprusiato de sodio, que se utiliza a dosis de 0.25 a 10 microgramos kilo minuto en infusión continua. Sabemos que el nitroprusiato de sodio tiene un inicio de acción instantáneo, aunque la duración del efecto antihipertensivo es menor a 2 minutos. Los efectos adversos más comunes que presenta el paciente con la administración de nitroprusiato pueden ser náuseas, acidosis láctica, sudoración, y una de las más graves sería la intoxicación por cianuro. El nitroprusiato está indicado en la mayoría de las emergencias hipertensivas, y una de las contraindicaciones sería, por ejemplo, ante una coartación de aorta, ahí está contraindicado el uso de nitroprusiato. La nitroglicerina, que es otro de los medicamentos utilizados en el tratamiento de las emergencias hipertensivas, la utilizamos a dosis de 5 a 100 microgramos minuto. También se utiliza en infusión continua intravenosa. El inicio de la acción de la nitroglicerina es entre 2 a 5 minutos, con un efecto que dura aproximadamente 15 minutos. El efecto adverso principal es la cefalea o dolor de cabeza, y este está indicado principalmente en los síndromes coronarios agudos y en el edema agudo de pulmón. El labetalol se utiliza a dosis bolo de 20 miligramos cada 10 minutos. El efecto inicia a los 5 o a los 10 minutos y tiene una duración de 3 a 6 horas. Obviamente algunos de los efectos que puede presentar es que el paciente le baje de más la frecuencia cardíaca o que se produzca un bloqueo auriculoventricular. También está indicado en la mayoría de las emergencias hipertensivas. En cuanto a la preeclampsia y eclampsia, que es una de las emergencias hipertensivas que se presentan en las mujeres embarazadas, el medicamento de elección es la hidralazina, que se administra en bolo de 5 a 20 miligramos cada 20 minutos. Este inicia su acción a los 10 a 20 minutos y tiene una duración de 4 a 6 horas. El enalapril también se puede utilizar intravenoso en bolos de 1,25 miligramos a 5 miligramos intravenosos cada 6 horas, con un máximo de 20 miligramos al día. El enalapril inicia su efecto entre los 15 y los 60 minutos y el efecto dura de 4 a 6 horas. En general tenemos algunos otros medicamentos, pero estos son los más comunes que utilizamos en las emergencias hipertensivas. Es necesario recalcar siempre a nuestros pacientes portadores de hipertensión la importancia de llevar un buen apego, la toma de sus medicamentos, así como asistir a las citas que tienen programadas con sus médicos. El estar tomándose regularmente la presión arterial, así como llevar una bitácora donde registre sus cifras, también nos sirve a nosotros y a él para tenerlo en un mejor control. Ante cualquier descontrol que él detecte, se debe de acudir con su médico para que éste realice los ajustes necesarios antes de que se presente alguna complicación, como una urgencia o una emergencia hipertensiva. La mayoría de los pacientes que vemos en el servicio de urgencias
son aquellos que no siguen las indicaciones, ya sea porque no entendieron la indicación o por desconocimiento de las consecuencias de no tomarse sus medicamentos. Entonces nuestra labor ahora es educar a los pacientes sabiendo que tienen unas complicaciones y no se toman bien sus medicamentos. Espero de nueva cuenta que les haya servido esta información. Les deseo que tengan un buen fin de semana y los invito a seguir en contacto a través de este medio. Cuídense. Adiós.